El Señor les bendiga en esta hermosa hora. Queridos hermanos, quiero tratar un tema con ustedes muy interesante como es el- la segunda venida de Cristo, pero en una parte que muy pocos la tratan. Y sé que es muy interesante porque en realidad despierta en nosotros mucha suspicacia. Y quiero de antemano decir que este es un tema en el cual no podemos ser dogmáticos. Es decir, en pensar que nosotros tenemos la verdad y que los que piensan diferente a nosotros son falsos, están errados. Y de hecho yo sé que muchos de los que van a ver este video hasta podrán decirme que estoy errado o que estoy en falsa doctrina. Pero no, es algo que he investigado, he estado analizando por mucho tiempo. Y creo que si me atrevo a hacer este video, este audio, es para que sea de gran bendición para todos nosotros. Vamos a tratar un tema que lo han denominado el rapto de la iglesia. Pero quiero decirles que la palabra rapto no existe, no aparece en la Biblia. Aparece la palabra arrebatamiento, o cuando el apóstol Pablo dice que seremos arrebatados, sí existe, pero ya vamos a estar hablando de eso. Pero vamos a hacer una introducción para saber de dónde surge esa doctrina que se ha ido difundiendo a través de los años y que no tiene mucho tiempo, porque esa doctrina básicamente es nueva. Esa doctrina viene del año 1909 y un poquito más, de pronto más atrás, cuando un señor llamado John Nelson Darby se le dio por dividir los periodos de la humanidad, o mejor dicho, a partir de Génesis, hacer lo que se llaman dispensaciones. Él dividió eso en varios periodos. Ya ustedes conocen la mayoría que en principio, según él, había el periodo de la inocencia, luego vino el periodo de la ley, la dispensación de la ley, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese señor, John Nelson Darby, influyó en la vida de este otro seguidor de él, Cyrus Scofield, muy famoso, porque este hombre tiene una Biblia con referencias llamada la Biblia Scofield. Esa Biblia ha sido utilizada desde hace 200 años para acá para propagar esta doctrina, la doctrina del rapto, el cual, según Scofield, se divide en tres. Unos dicen que el rapto se va a llevar a cabo antes de la gran tribulación. Otros dicen que se va a llevar en medio de la gran tribulación, y otros piensan que va a ser después de la gran tribulación. Entonces, si usted piensa, es de los que piensan que es antes de la gran tribulación, y otro hermano suyo piensa que es en medio de la gran tribulación, y otro grupo de hermanos piensa que es después de la gran tribulación, todos en cierta parte tienen la razón. Entonces vámonos a la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 13, el verso 34, dice la poderosa palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo hablando. Aquí no está hablando el apóstol Pedro ni el apóstol Juan, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Dice aquí, ojo con esto, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Vemos aquí que el escritor sagrado está usando una forma de escritura y está dándonos a conocer cómo dividían los judíos, dividían la noche en 3 vigilias, y los romanos en 4. Es decir,
Los judíos decían que de 6 a 10 de la noche era una vigilia, de 10 a 2 de la mañana era otra y de 2 a 6 era la tercera vigilia de la noche. Los romanos, en cambio, decían que de 6 a 9 de la noche era una vigilia, de 9 a 12, de 9 a 3 de la mañana y de 3 de la mañana hasta las 6 eran 4 vigilias. Pero esto empieza a tomar más sentido cuando usted se va al Salmo. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar aquí en el Salmo 90, si no me equivoco, vamos a buscarlo. Salmo 90. Vamos a verlo aquí, como dice la palabra de Dios, que es una vigilia. Que es una vigilia para el Señor. Salmo 90. Discúlpenme aquí que he estado un poquito incómodo porque la gente sigue tomando licor. Hoy es un día de semana y hay un vecino con una algarabía, pero todo esto es obra de Satanás para que no hagamos la obra de Dios. Del 1 al 4, Salmo 90, versículos del 1 al 4, dice aquí: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Mira esto: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Fíjense que para el Señor una vigilia puede ser como 1000 años. Entonces, en el libro de Marcos, lo que el escritor sagrado nos está diciendo, que aunque el Señor venga ahora en el año 3000, o venga después del 3000, o antes del 3000, no se preocupen. Lo importante es que Él viene. Lo importante no es lo que tú pienses, ni porque te preocupes que de pronto pueda venir hoy o pueda venir mañana. Lo importante es que sepas de que Él, de que viene, viene. Entonces no es para que estemos peleando por cosas que no tienen ninguna trascendencia. Si a mí un hermano me dice: hay que estar preparado porque Cristo viene por su iglesia, yo me preparo y glorifico al Señor. Si otro dice: no, que vamos a pasar por en medio de la gran tribulación, bueno, gloria a Dios, hay que estar preparados y si nos toca dar la vida, lo hacemos. Entonces vamos a ver qué versículos usan las personas que piensan que el Señor vendrá antes de la gran tribulación. Apocalipsis 4, Apocalipsis capítulo 4, el verso 1, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Estos que piensan que el rapto de la iglesia, el famoso rapto, se va a llevar a cabo antes de la gran tribulación, dicen que eso va a ser así porque aquí está diciendo: sube acá, en el capítulo 4, y después del capítulo 4 la palabra iglesia no aparece en todo Apocalipsis. Pero ahí hay una incongruencia, porque aunque no aparezca la palabra iglesia, aparece la palabra santos. Y nosotros, los que hemos recibido y hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, somos llamados santos. Siempre que encontramos en las cartas apostólicas, el apóstol Pablo y el apóstol Juan, ellos saludaban a los santos. O sea, nosotros, los que hemos aceptado a Cristo. Santo no es es un muñeco de yeso que le ponen una aureola en la cabeza. Santo es una persona redimida por el Señor y que se santifica y está buscando cada día del Señor. Ese es un santo, un escogido de Dios. Y entonces, aunque no aparezca la palabra iglesia, aparece la palabra santo. Entonces, esa teoría con ese versículo no tiene base bíblica. Vamos a ver otro verso, porque no se puede hacer doctrina de un solo versículo. Siempre tienen que haber 3 textos que comprueben o que corroboren en toda la palabra lo que queremos enseñar. Entonces no podemos hacer doctrina con un solo versículo. Vamos a mostrar lo que dicen ellos en Apocalipsis 6, 1 al 2.
Dice aquí, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ellos dicen que como este personaje que dice aquí, que es en el primer sello, es el anticristo, el cual se va a manifestar, ellos dicen que no van a estar en la tierra cuando el anticristo se manifieste. Entonces que mientras el anticristo se manifiesta y comienza una persecución tenaz en contra de la iglesia, ellos van a estar allá gozando en las bodas del Cordero. Pero otro versículo, vamos a otro versículo, que ellos se basan en esto y después empezaremos a decir cosas que el Señor me estaba mostrando. Dice aquí, Génesis 19:22. Fíjense, ellos tienen base bíblica para decirlo. Génesis 19:22. Pero dice aquí que los ángeles cuando estaban sacando, que habían sacado a Lot de Sodoma y ya iban a enviar juicio, Lot le pidió el favor que lo dejara ir a una pequeña ciudad que se llamaba Zoar para que habitara allí porque estaba solo y toda la cuestión. Ellos le dijeron, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado al nombre de la ciudad Zoar. Entonces, como ellos dicen que así como a Lot lo sacaron y Dios no envió juicio sobre Sodoma hasta que Lot no salió, así también Dios no va a enviar juicio a la tierra hasta que la iglesia sea arrebatada. Entonces hay tres textos que ellos están dándonos, otro texto, Apocalipsis 3:10. Esta es la teoría que es más conocida a nivel mundial y que la practican la mayoría de los cristianos evangélicos. Yo también soy cristiano evangélico y yo también fui enseñado con esta doctrina. Entonces, Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí dicen ellos que, fíjate tú, dicen ellos, este es un versículo que dice que Él nos va a guardar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, con un versículo me están dando una base bíblica, según ellos, para sustentar de que los juicios de Dios no vendrán sobre la tierra mientras la iglesia esté aquí. Hoy escuché a un evangelista muy famoso, creo que se llama Gary Lee, decir que hasta que no vean que venga el rapto, los sellos del Apocalipsis no se van a abrir. Entonces, esa es una doctrina que la tienen la mayoría de los cristianos y los evangelistas, la propagan a nivel mundial y eso se originó en Scofield, que fue el que más la propagó, y luego para sustentarla vino una niña que tuvo un sueño y ella dice que soñó cuando venían ángeles con Jesucristo y se llevaban a la gente en el aire, y entonces esa doctrina tomó más fuerza y hay cristianos que para ellos tú le dices que no es así y se enojan contigo y te tratan de falso y te borran de su Facebook, porque eso hacen mucho. Hay gente que de pronto no asesina a otro, pero cuando coge rabia lo primero que hace es ir allá y eliminar la persona porque alguien le hizo un comentario que no le gustó. Entonces lo borra del Facebook, se enoja con él y dice que es cristiano. No acepta que de pronto alguien le diga o lo haga ver las cosas como no son. Pero es tremendo lo que vamos a estar aprendiendo en esta noche. Romanos 5:9, este versículo es clave. Ellos también dicen que, así como Romanos 5:9, vamos a mirarlo. Romanos capítulo 5, verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí dicen ellos que si este versículo dice que seremos salvos de la ira, no tenemos por qué estar cuando venga o en medio de la gran tribulación. Entonces, vamos a ver, esta es la versión Reina Valera de 60, pero es bueno siempre que estemos enseñando no utilizar una sola versión, porque hay un diccionario que se llama Strong, que es el que nos da el número Strong clave para saber de qué versículo, de qué texto se está hablando, o sea, de qué palabra
utilizó el escritor sagrado para enseñarnos en este caso. Entonces, el mismo término de salvo aquí es el mismo término que se usa en Mateo cuando el Señor Jesucristo dice que ellos iban caminando, iban en medio del mar y venía una tempestad enorme y los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, sálvanos. Es el mismo término, ese sálvanos del apóstol del libro de Mateo, es el mismo término salvo de aquí de Romanos 5:9. Entonces, ellos allá dijeron, sálvanos. Y dice que la palabra en el texto de Mateo dice que el Señor llegó y todo se sosegó. Entonces ellos dicen que por eso es que ellos dicen que no van a pasar por la gran tribulación. Entonces, si usted quiere escuchar lo que yo pienso, siga viendo el video, que yo voy a estar comparando una con otra y allí vamos a saber. Pero lo que pasa aquí es que ese término salvo es traducido como librar. O sea, seremos librados. Y todo, ya yo les he enseñado en otros textos, que en la palabra librar en la Biblia es sacar de medio de o a través de. O sea que el término librar aquí nos está dando a entender que el Señor de pronto nos puede quitar de medio de. Entonces, si los que tienen esta teoría o este pensamiento de que van a ser arrebatados antes de la gran tribulación, porque el Señor no permitirá que ellos pasen el día de la ira, entonces yo les voy a hacer unas preguntas. ¿Dónde me dejan al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? Que dice la palabra que vinieron 10 plagas y el pueblo de Israel, las 3 primeras plagas los tocaron. Es decir, la plaga del agua que se convierte en sangre, la de los piojos y la de las ranas, los tocó a los judíos. Entonces, el Señor los comienza a proteger y dijo, les voy a hacer que va a haber una diferencia entre mis hijos, mi pueblo y los egipcios. Entonces, a partir de la 4ª plaga, el Señor envió una protección especial sobre ellos y mientras todo Egipto estaba revuelto, estaba lleno de juicios, de plagas que vinieron sobre ellos, el territorio de Gosén estaba guardado por el Señor. O sea, las otras plagas no nos tocaron y estaban ahí mismo, estaban en Egipto. Entonces, yo presumo que así como Dios protegió a su pueblo en medio de toda esa mortandad que hubo en Egipto, también nos puede proteger a nosotros de aquí en medio de la gran tribulación. Otra cosa también sería en el libro de Job, la palabra nos enseña que el diablo se ensañó contra de Job. ¿Y cuántos estamos de acuerdo en que Dios guardó a Job? Lo guardó, pero Job pasó por un proceso bien terrible. Entonces, que no pensemos nosotros, o es que somos más santos que Job, o es que Dios nos ama más que a Job. Dios nos ama a todos por igual. Entonces, esa teoría de que vamos a ser guardados porque Dios nos ama y no va a permitir que suframos, no tiene base bíblica. Entonces, como no tiene base bíblica, vamos a seguir viendo otros textos, como Primera de Tesalonicenses 5:9, primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses 5:9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra ira es estar enojado, vamos a mirarlo aquí con la palabra griega que significa la ira. Ira significa cualquier impulso o deseo o disposiciones naturales. Vino a significar como la más intensa de todas las pasiones. Se usa de la ira de los hombres, la ira del enojo de los gobiernos humanos para castigar. Entonces, la Biblia a mí me enseña que en Juan 3:36 dice la palabra de Dios que Dios está airado contra aquellos que se rehúsan a creer en el Señor Jesucristo. Dice que el que no cree en el Señor Jesucristo, la ira de Dios está sobre él.
Entonces, si la ira de Dios está sobre esa persona, ¿cómo es posible que entonces que los impíos se vivan deleitando en su maldad y no les pase nada? Y usted los ve tranquilos, pero la ira de Dios está sobre ellos. Entonces, si la ira de Dios está sobre ellos y no les pasa nada, están viviendo tranquilos. Hay unos que mueren, que tienen sepelios hasta como si fueran justos. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? ¿Por qué tenemos que tener miedo que de pronto Dios aire contra nosotros y envíe rayos, truenos y nos consuman? No, al contrario, somos hijos de Dios y el temor y el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Vamos a ver también entonces las cosas que suceden después del rapto, o sea, las que suceden. Dicen ellos que van a suceder cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, que mientras aquí en la tierra es tribulación, pestes, hambre, miseria, ellos van a estar gozándose esos 7 años con el Señor. Amós 8, versículo 11. Esta es una pregunta que la gente muy de seguido se hace. Amós 8:11 dice la poderosa palabra de Dios. Mira, aquí vamos a leerlo desde el 9. Dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que hará que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Fíjese, eso es terrible. Dice que la venida del Señor, el sol se pondrá al mediodía. Y se cubrirá la tierra de tinieblas en el día claro. Yo no sé si ustedes se acuerdan un eclipse que hubo, que fue entre 1 y 2 de la tarde y los animales estaban guardando a esa hora. Eso fue terrible. Yo me asusté, yo estaba esperando era que se apareciera el Señor, pero todavía faltaban unas señales de la segunda venida y por eso me tranquilizaba. Pero ahí está, dice la palabra de Dios que hay quien podrá sostenerse en pie el día de la venida del Señor. Y hay gente que hasta canciones le han sacado a la venida del Señor. Dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Pero ¿quién dijo eso? Que la venida del Señor es como cuando viene el Papa a una ciudad, a un país, que todo el mundo sale con banderitas, con globitos, con los niños en los hombros mostrando de los niños, saludándolo, llenos de alegría, y cuando el Papa está en el país todo es paz y tranquilidad. No, eso no va a ser así. Cuando el Señor venga, dice que ese día es terrible y nadie se podrá sostener en pie. Así que hay que ser claros en la palabra. Hay cánticos que no tienen base bíblica. Ese cántico que dice que el Señor vendrá en la mañana, nadie sabe si vendrá en la mañana. Dice que caminaremos por calles de oro. Y no son calles, es una sola calle. Calle de oro, mar de cristal. Entonces hay que tener cuidado con esas canciones que no tienen base bíblica, pero la gente las canta como si fueran inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver acá también, dice Amós 11, vamos al versículo 11. Dice que aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, Okdan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Esa es una profecía en contra de las 10 tribus de Israel, que dice que la palabra de Dios no la tendrían. ¿Por qué no la tendrían? Porque los sacerdotes que estaban ministrando en Samaria no eran sacerdotes originales y no estaban enseñando al pueblo la palabra de Dios como está establecido. Entonces, no es como nos dicen los que piensan que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación, que las Biblias van a ser borradas, que uno va a buscar el celular y se borró la Biblia, que la Biblia tú vas a buscar y las letras se desaparecieron, y que no va a encontrar la palabra por ninguna parte. Vámonos a 1 de Samuel. Yo anoté aquí 1 de Samuel, capítulo 3, para que ustedes vean en la palabra de Dios y no se dejen engañar. Dice aquí: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí,
Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es decir, cuando Samuel estaba ministrando en el templo, ni el mismo Samuel hasta cierta edad tenía conocimiento de Dios. O sea, la palabra de Dios escaseaba, no se escuchaba, no había profecía. Los hijos de Elí eran impíos, todo el mundo estaba en pecado. Pero Dios levantó a Samuel como un juez en Israel, un juez justo, un hombre lleno del conocimiento de Dios. Y en su momento él se manifestó y volvió la palabra de Jehová. Entonces, no es que la palabra de Dios va a ser borrada en la época de la gran tribulación, que dicen los que creen en el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación, sino que no va a haber quien la predica, porque como dice primera de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3, vamos a mirarlo. Esto es lo que ya está pasando. Ya esto está pasando. Segunda de Timoteo 4, 3 dice la palabra de Dios: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ojo con esto. Apartarán de la verdad el oído, porque dice, hay gente que no le gusta escuchar la palabra de Dios como es. Usted ve que sube a alguien un video que cómo estudiar la Biblia, una muchacha, porque es simpática, porque es bonita, eso enseguida, en un ratico tiene 100,000 reproducciones, pero solamente para ver las payasadas que están predicándole. Entonces monta alguien que dice que ahora hay que encontrar un pelo en la Biblia, eso es señal de que Dios está hablando. O sea, unas cosas terribles, y todo eso le gusta a la gente. Y hay gente buscando ya el pelo dentro del Salmo 91, dentro de los textos bíblicos, porque ellos creen que eso es verdad. Entonces, como ellos están ¿qué te diría? Ellos están en ese plan de apartar el oído para no escuchar la verdad. Dice la palabra que Dios les envía un poder engañoso para que el que no crea la verdad, crea la mentira. Por eso es que va a venir el anticristo y los va a engañar. ¿Por qué? Porque apartaron su oído y les gusta escuchar lo que ellos quieren que les enseñen. Cuando van a invitar a alguien para que les predique, ellos no buscan una persona de sana doctrina. Ellos traen a alguien que traiga un mensaje que le gusta a la congregación. Si a la congregación le gusta la profecía, ¿qué cree usted que le va a invitar el pastor de su iglesia? Puro profeta, que no son profetas, sino profetas inventados, autodenominados profetas. ¿Para qué? Para que les rasquen el oído, para que continúen ellos en su pecado y les estén profetizando que Dios los quiere hacer ricos, que este es el año de tu victoria, que este es el año de la abundancia, que vas a conseguir los planes que tú tienes, son los planes de Dios. O sea, cosas terribles. ¿Por qué? Porque eso es lo que a ellos les agrada. Entonces, cuando es así, los pastores traen gente a la iglesia que le guste a los que se congregan en ese lugar. O sea, si va un tipo como yo a predicarles que hay que arrepentirse, que hay que buscar de Dios y que Dios no te va a bendecir, estás en pecado, créeme que no lo van a invitar. Pero para eso nos llamó a Dios, los hijos de él, a predicar su palabra como está escrita. Porque aquí dice que ellos no van a querer escuchar, pero a nosotros nos toca predicarles la verdad para que se arrepientan y busquen verdaderamente el rostro de Dios. Porque solo así viene la bendición, cuando tú te arrepientes y buscas al Señor de todo corazón. Entonces, ahí vemos que dicen ellos, hay unas cosas que, o sea, como esa que se va a borrar la Biblia. No es que se va a borrar, sino que la palabra de Dios, como en los tiempos de Samuel, va a escasear. No vas a encontrar gente que te predique la palabra como está escrita. Y por eso es que hay muchos que andan de iglesia en iglesia, llegan a un lugar y como no encuentran lo que están buscando, sino la misma temática de todas las iglesias, mucha gente opta por quedarse en su casa y no se congregan en ninguna parte. Pero de que hay gente que todavía, pastores que predican la sana doctrina, sí los hay. Son poquitos, son escasos, pero los hay. Y hay que congregarse, porque congregarse es una bendición. Entonces, como el tema es amplio, apenas voy por el primer punto, en este segundo video, que voy a compartir esta enseñanza en dos partes, vamos a estar tocando cómo piensan los que el Señor viene en medio de la gran tribulación. Tienen versículos también para sustentar su tesis. Entonces vamos a quedarnos, los invito a que
vean la segunda parte de este video y vamos a ir comparando lo que piensan ellos con lo con lo que piensan los que creen que el rapto se va a llevar a cabo antes de la gran tribulación. Entonces los invito a escuchar la segunda parte de este video. Dios me lo bendiga. Bueno, mis amados, como veníamos viendo en el primer video, estábamos viendo cómo piensan los que creen que el Señor va a venir antes de la gran tribulación. Vamos ahora a estar tocando el tema los que piensan que el Señor va a venir en medio de la gran tribulación y los versículos que ellos tienen para sustentar su tesis. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 en adelante. Vamos a ver, dice aquí: a ustedes que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, aquí el apóstol Pedro está diciéndonos que no importa los sufrimientos por lo que tengamos que pasar, no importa los sufrimientos por los que podamos vivir o podamos atravesar, que lo importante, la finalidad de todo esto es nuestra salvación, es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo, que aunque pasemos por las pruebas que queramos pasar, Él al final nos va a salvar, y es lo más importante, tiene que ser para nosotros nuestra salvación. Dice aquí Apocalipsis 13 del 1 al 7. Vamos a ver Apocalipsis 13 del 1 al 7. Fíjense que los que pensaban que nos íbamos antes de la gran tribulación decían que un hijo de Dios no tenía por qué sufrir y que no estábamos hechos para ira, y también que no íbamos a ver al anticristo, y que también dice en Apocalipsis 4 que según ellos la palabra iglesia no aparecía más, y por eso era prueba de que habíamos sido raptados en el capítulo 4 de Apocalipsis, y los sellos, las trompetas y los juicios venideros no podían caer sobre los hijos de Dios, porque no estamos preparados para ira, sino estamos guardados para salvación. Entonces dice aquí: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Mira eso, el diablo le dio poder al anticristo, dice aquí. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Para mí que esa bestia que fue herida y fue sanada es el Imperio Romano a través de la Iglesia Católica. El Papa tiene mucho que ver en todo este asunto del anticristo, y él va a ser el profeta del anticristo. Él va a ser el que va a generar o a crear el nuevo orden mundial, porque él es el único que tiene, es mediático y puede hablar, porque todos sabemos que el Papa tiene los 3 poderes: el poder legislativo, el poder religioso y el poder político. Él es un rey allá en el Vaticano, él tiene la autonomía, él es un soberano, y él puede ir a donde él quiera, y por eso hacer pacto con las naciones, y siempre se muestra como un mensaje de paz, pero detrás de ese mensaje de paz hay muchos intereses creados, y por eso es que creo que esa bestia que fue herida de muerte, pero volvió a sanar, es la Iglesia Católica, porque sabemos que ella era la que mandaba antes. Hoy en día hay libertad de cultos, todo el mundo puede predicar su religión, su fe, pero llegará el momento en que ella va a tomar otra vez la autoridad y va a imponer a través del nuevo orden mundial su fe o su creencia, y va a tomar y a atacar a todo aquel, o a perseguir a todo aquel
que no se rija a los dogmas o a las bulas papales. Aquí dice aquí, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjese que este anticristo dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios, los cristianos. No aparece la palabra iglesia, pero fíjate que aquí dice santo, y los santos somos nosotros. Por eso los que creen que viene en medio de la gran tribulación piensan que el anticristo va a matar a los cristianos. El que no se deje poner la marca de la bestia o el número de su nombre, ustedes saben que va a ser en la mano derecha o en la frente. El que no se deje poner la marca de la bestia o el número de su nombre, le van a cortar la cabeza. Va a morir bajo el poder de la bestia. Y los que se dejen marcar, los que se dejen poner esa marca, no van a tener parte en el reino de los cielos. O sea que los que piensan también, que dicen que lo único que te trae, lo único que te puede hacer perder a ti es la blasfemia contra el Espíritu Santo, aquí la Biblia me dice también, la Biblia dice que los que se dejen poner la marca de la bestia no entrarán al reino de los cielos. Entonces los que piensan que viene en medio de la gran tribulación tienen hasta cierto punto razón, porque tienen base, unos versículos que pueden sustentarlo. Vamos a mirar otro texto que ellos dicen, Apocalipsis 7, vamos a ver Apocalipsis 7, vamos a verlo, 7 del 13 al 15. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, o sea, dice que el apóstol Juan estaba hablando con el Señor y le preguntó que quiénes eran una gente que estaba aquí. Vamos a leer aquí. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos son los vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Él le preguntó al anciano, dijo, ¿quiénes son estos vestidos de ropas blancas? Y él le dijo, ¿de dónde han venido? Y él le preguntó al anciano al apóstol Juan, dice, y él dijo, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjese, que han salido de la gran tribulación. Y lo que vale la pena aquí de analizar es que si ellos salieron de la gran tribulación, no era porque, como dicen los que se fueron en el rapto, los que se quedaron eran carnales, y como eran carnales tenían que conseguir su salvación con el martirio. Pero a la Biblia no enseña eso. Aquí me está diciendo que eran gente, eran santos, que les tocó el momento. Fíjense que tenemos 2000 años, de esta 2020 años aproximadamente de estar aquí en la era de la iglesia cristiana, y de pronto los que murieron en el 2000, bueno, gloria a Dios, se murieron, están esperando el pronto regreso del Señor. Pero a los que estén cuando el anticristo se manifieste, les tocará vivir en martirio, como le tocó a los primeros cristianos que eran perseguidos, eran muertos. El apóstol Pablo lo decapitaron, le cortaron la cabeza al apóstol Pablo, el apóstol Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo. Al apóstol Andrés también lo crucificaron en una cruz en forma X. Y todos sabemos la historia de la iglesia cristiana primitiva, cuando le tiraban a los cristianos los leones, los martirizaban. Entonces a Esteban lo apedrearon por causa de predicar la palabra de Dios. Entonces no veo por qué ahora se nos hace extraño que pasemos por en medio de la gran tribulación si nos toca pasar. Eso nosotros no somos menos que ellos, ni ellos son menos que nosotros para no pasar. Entonces no tengan temor de que de pronto el anticristo se manifieste y estemos aquí en la tierra y vengan los juicios de Dios. Lo que sí sabemos es que si estamos aquí, Dios nos va a guardar. Y si nos toca morir
por causa del Evangelio, vamos a gozar de la presencia del Señor. Y si negamos a Cristo, nos dejamos poner la marca de la bestia, nos perdemos. Simple y llanamente nos perdemos. Entonces no tengan temor de pasar por la gran tribulación, porque eso es algo que puede suceder. Y si sucede, no hay que tener miedo. En algún momento el Señor se manifestará y salvará a algunos y los transformará. Entonces, por ejemplo, aquí dice también 1 Corintios 15, 22. Vamos a analizar estos versículos para que usted vea que también los que piensan que viene en medio de la gran tribulación tienen base bíblica. 1 Corintios 15, 22 y 23. Dice aquí: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces aquí la Biblia me está enseñando el orden en que se están dando las cosas. Dice que primero es Cristo y las primicias. Cuando Cristo resucitó, dice que resucitaron varios santos que habían muerto hasta ese momento. Resucitaron y muchas personas los vieron en Jerusalén. Entonces aquí me habla de que en su segunda venida, luego los que son de Cristo. O sea, cuando dice aquí que cuando estemos en medio de la gran tribulación, según ellos, Cristo viene y nos resucita. Pero aquí lo que vale preguntar es, ¿para dónde nos vamos? ¿Para el cielo? No, porque nosotros somos hechos para vivir en la tierra. Y la Biblia me dice que Cristo al final de los tiempos va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Entonces nosotros a veces pensamos que es que la tierra va a ser destruida totalmente. Claro, va a venir juicio y esto de la tierra van a quedar poquitos. O sea, si hay 1.000 millones, van a quedar 100 millones. Y eso es poco para la cantidad de gente que hay. Y si ustedes se dan cuenta, en la actualidad, cómo con todo este confinamiento por la enfermedad, por la pandemia que se está atravesando el mundo, los animales están ganando territorio. Vemos elefantes cruzando las avenidas, a unos micos, a unos monos tirándose en las piscinas, nadando, felices, contentos. En las ciudades, los caballos salvajes en España llegaron a una ciudad por toda la calle, y así infinidad de animales, venados, ciervos caminando por todas partes tranquilamente, y el agua ha adquirido nuevamente el color natural de ella, los peces, los delfines felices, porque la gente no está ocupando su territorio. Entonces, si eso es así, si viene una mortandad tan grande, y Dios permite que eso es así, la tierra se restaura y tendremos cielo nuevo y tierra nueva y mucho más si el Señor viene y a habitar con nosotros aquí en la tierra. Entonces yo no soy de los que creo que nos vamos a ir para el cielo. Yo creo que el Señor viene y viene con sus santos ángeles, y los que hayamos muerto somos resucitados y podemos quedarnos enseguida aquí en la tierra. Porque no tiene razón irse uno para el cielo. ¿Para qué? Para venir nuevamente. Es que la Biblia no habla de tres venidas. Los que piensan que el rapto se va a llevar a cabo antes de la gran tribulación, dicen que él tiene una venida secreta. Pero a mí la Biblia no me habla en ningún lugar de ninguna venida secreta. A mí me habla, dice en Hechos 1:8, dice que así como lo vimos irse, vendría en las nubes, visible, y todo ojo lo verá. Entonces, la Biblia habla de dos venidas. La primera, cuando Él vino, hablándonos de amor, y ahora la segunda, cuando Él viene como rey a juzgar a la humanidad. Entonces, no tiene ninguna base bíblica decir que Él viene y nos lleva para el cielo, nos trae ocultamente y después viene y todos los ojos lo verán, porque entonces estamos quebrantando la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas y no hacer doctrina de cosas que son antibíblicas. Los versículos 50 a 53 del mismo capítulo 15 de 1 Corintios, vamos a mirar qué dice. 50 a 53. Pero esto digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, aquí lo que está diciendo el apóstol es que todos nos van a morir en la gran tribulación, pero vamos a ser transformados en medio de la gran tribulación. Aquí lo que está hablando es eso, no está hablando de que es antes de la gran tribulación, está hablando allí de eso. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y nosotros seremos transformados. O sea, los que estemos vivos, si estamos vivos, Dios nos transforma. Y los que estén muertos, resucitan. Entonces, ¿para qué se van a ir para allá y venir otra vez nuevamente si estamos aquí en la tierra y somos transformados? Podemos tomar en sí autoridad con el Señor, porque el Señor va a reinar no en el cielo, va a reinar en Jerusalén. El milenio va a ser en Jerusalén como sitio de operaciones del Señor. Allí va a estar el Señor, y los que dice la palabra, vamos a Apocalipsis 20, también dice los que piensan que Él viene, pero viene después de la gran tribulación. Apocalipsis 20, vamos a mirarlo aquí, rapidito porque el tiempo apremia. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a mirar 20 del 4 al 6. Dice, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. O sea, los que piensan que es después de la gran tribulación, dice que Cristo viene después de la gran tribulación, y los que hayan perdido la vida en manos del anticristo van a reinar con él 1000 años. Fíjense que los que piensan que él viene antes de la gran tribulación, dice que se quedan son los chuletones, los que no son cristianos a medias. Y es que cristianos a medias no hay. Hay cristianos o no cristianos. Porque ese cuento y que cristiano carnal, que cristiano de chuletón, eso es mentira. El que es cristiano se cuida. El que es cristiano persevera en las cosas de Dios. Se cuida de no ofender a su Dios. Pero el que no le interesa para nada las cosas de Dios y se hace pasar por cristiano, no es cristiano. Aunque lleve el rótulo, el título de cristiano, y que vaya a la iglesia los domingos, aunque dé diezmos, ofrenda, aunque haga buenas obras, si no lleva una vida recta delante de Dios, no se santifica, no es cristiano. Entonces ese tipo de personas, si no se santifican, teniendo dentro de ellos al Espíritu Santo, mucho menos cuando dice la palabra de Dios, dicen también ellos, los que piensan que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, dicen que el Espíritu Santo se va y que nosotros acá, los que se queden, porque son chuletones, son carnales, van a tener que entregar sus vidas. Pero yo digo una cosa, si el que convence de pecado es el Espíritu Santo, el que convence de pecado y de juicio y de verdad es él. Entonces, ¿quién los va a convencer a ellos para que se arrepientan? Entonces, el Espíritu Santo no va a ser quitado de la tierra, sino que va a estar en medio de nosotros, fortaleciendo a aquellos cristianos que van a estar batallando, que no se les van a vender, no van a poder comprar ni vender, van a tener que entregar su vida porque van a ser perseguidos, van a ser masacrados a manos del anticristo. Y dice aquí que la bendición para ellos va a ser tan grande que van a reinar con el Señor en Jerusalén, van a ser sacerdotes del Señor. O sea, Dios lo va a premiar por no haber blasfemado, por no haberse apartado de Dios en medio de la gran tribulación. Eso es lo que piensan los que dicen que es después de la gran tribulación. Y yo aprovecho para decirles que yo soy de los que pienso que nosotros no vamos a ser quitados de la tierra ni antes ni en medio. Pienso que vamos a pasar por la gran tribulación y que vamos a conocer al anticristo y vamos a tener que, si es posible, pararnos firmes y entregar nuestras vidas por el Señor, y que ese cuento que nos han venido enseñando desde niños, que nos vamos, si un piloto cristiano va conduciendo un avión, va pilotando un avión, el avión se cae porque él desaparece,
y si va alguno manejando un autobús y se va al abismo porque el conductor era cristiano. Esos son cuentos de películas, como en la película esa Dejados Atrás, que han promovido muchas cosas y muestran las fotos donde van el poco de personas volando por el aire. No, yo pienso que los cristianos firmes, los que se aferran a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, que le han creído a Dios, somos capaces de hacer lo mismo que hacían los primeros cristianos. Que no le tenían miedo a los reyes, a las autoridades, que si no niegas a Cristo te matamos, te quitamos las propiedades, si no niegas al Señor, y ellos se mantenían firmes. Como Policarpo dijo, ¿por qué tengo que negarlo? Si en todos estos tiempos él nunca me ha fallado, ¿por qué yo le voy a fallar ahora? Y lo quemaron vivo a Policarpo. Entonces, si a Policarpo entregó su vida, lo quemaron vivo en una hoguera, ¿por qué nosotros vamos a tener miedo de que venga a la Tierra, caiga un asteroide y nos elimine? Si eso va a ser rápido. Entonces, si el anticristo va a perseguir a los santos y los va a vencer y va a matar a muchos de ellos, pero los que mueran en manos del anticristo van a gozar de la presencia del Señor eternamente. Y van a ser un privilegio porque dice que van a ser sacerdotes de Dios y van a reinar con Jesucristo en el milenio. Entonces yo soy los que pienso que vamos a pasar por la gran tribulación. Que a mí eso no me afecta en nada porque a mí me gusta mantenerme en santidad. Sea que venga antes, durante o después, yo me mantengo en santidad. A mí no me interesa que me digan que si me acuesto y que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Lea bien la Biblia y se va a dar cuenta usted que el que es tomado no es el que es santo, sino el que es perverso. Es cortado de la tierra, porque dice que el Señor dice que cortará la cizaña y la atará en manojo y la arrojará al fuego. O sea que el que es tomado no es el santificado, es el perverso, el impío, el que se hace pasar por cristiano, es el que va a ser cortado con anterioridad. Así que tengamos cuidado, leamos bien la escritura, no seamos oidores olvidadizos. Hermano, y si tú crees que yo estoy en falsa doctrina porque te estoy diciendo que yo soy de los que pienso que vamos a estar aquí, la iglesia va a estar aquí en la tierra y que de pronto no me toca a mí, a alguien le va a tocar vivir o morir en manos del anticristo, puede darse, hermano. Pero si tú eres los que piensa que te vas a ir antes de la gran tribulación y vives en santidad, gloria a Dios. Y si piensas que vas a irte en medio de la gran tribulación y vives en santidad, predicas la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero si eres de los que dice que ya Cristo vino y que entregó la autoridad a los apóstoles para que reinaran aquí en la tierra, estás errado, ahí sí estás negando la segunda venida de Cristo y no eres mi hermano. Pero si eres de los que piensa que el Señor viene, aunque venga en la primera vigilia, aunque venga en la segunda vigilia, en la tercera o en la cuarta vigilia, eres mi hermano, te respeto, te amo y sigue santificándote. Que si los demás se quieren apartar, no importa. Santifiquémonos cada día buscando de la presencia de Dios, porque en Él está la vida eterna. Entonces he tratado de ser lo más claro posible, porque es un tema demasiado amplio y de pronto podría durar hasta 3 horas dándote versículos, dándote textos, pero lo más importante es que te di los versículos principales. Te di los versículos donde dice que el Señor vendría a morar aquí a la tierra. Está Mateo 25, 31 a 33, donde dice que el Señor viene, los libros fueron abiertos y apartó las cabras de las ovejas. Ahí no habla en ninguna parte de que eso fue en el cielo, es aquí en la tierra. Siempre los casos esos se dan en la tierra. Así que mi hermano, mi amigo, mantente en santidad, mantente en rectitud, persevera en el camino del Señor. Que sea que Él venga al anochecer, a la hora que quiera venir, estemos preparados para que no nos sorprenda, para que cuando Él venga lo podamos recibir y si estamos batallando con Él, seamos transformados y nos guarde Dios de todas las cosas que están por venir a la tierra. Porque se acercan tiempos difíciles, tiempos que van a ser terribles. Esto apenas empieza, la gente está tomando todo con chistes, con risa. Pero hermano mío, lo que se avecina para la tierra no es lo mejor, los mejores tiempos como estaban predicando hace unos meses atrás, que todo era, lo mejor está por venir. No, yo te estoy diciendo, lo peor está por venir, pero si estás con Cristo, Cristo te sostendrá de la mano. Él te bendecirá, te guardará, tu fe, como le dijeron al apóstol Pedro,
Tu fe no menguará, no faltará, aunque el diablo se meta contigo, el Señor te va a guardar porque el Señor es fiel y Él ayuda a aquellos que perseveramos en sus caminos. Que el Señor me los bendiga a todos, Dios me los guarde. Si tienen alguna pregunta, con gusto háganla. Y les envío un saludo especial a todos aquellos que me han estado siguiendo. A mi hermano Jesús Fuentes, un saludo especial para usted. A mi hermana Trip Tres Palacios, a su esposo el pastor Sisto Martínez, buenos amigos, el pastor John Barraza, a un hermano en Monagas, Venezuela, que ahora mismo se me escapa el nombre, que me vive escribiendo, es un asiduo seguidor de mis prédicas, a mi sobrino John Fox, allá en España, mi hermano Juan García también, que todos me están diciendo, salúdenme en sus videos. Bueno, yo aprovecho esta oportunidad para saludarlos. Mi hermano Harold, mi amigo Rafael Coronel también, un saludo especial. Ellos están viendo mis videos, de gente que quiere buscar de Dios. Y así están todos. A Roger Alemán, saludo también para ti, Roger. Sé que de pronto el tiempo no es mucho, pero quise enviarles el saludo porque sí estoy pendiente de ustedes. Yo sé que me están viendo, yo sé quiénes ven mis videos, porque hay gente que de pronto no tiene ese contacto conmigo, pero sé que está pendiente de las cosas que yo digo, porque saben que yo enseño la palabra y lo hago de todo corazón y lo hago con conciencia limpia, sabiendo que el Señor fue el que me llamó a predicar su verdad. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y cualquier inquietud, cualquier comentario pueden ponerlo allí. Le da clic a la campanita para que el video pueda circular y otras personas lo sigan viendo. Todos sabemos que YouTube, si no hacen eso, si no le dan me gusta o algo, YouTube no lo promociona y muchas personas se pueden perder de esta bendición. Yo no insisto mucho en esa parte porque como yo no estoy pendiente de monetizar el canal, sino simplemente de explicar la palabra, por eso no hago tanto énfasis que darle clic, que darle me gusta, porque eso lo hacen los youtubers que tienen plata, que quieren plata, pero yo lo que quiero es predicar la palabra de Dios. Así que Dios me los guarde, Dios me los bendiga y hasta una nueva oportunidad. Shalom.